Las palabras del doctor resonaron con una finalidad escalofriante. Me dieron un mes de vida, solo 30 días antes de que se esperaba que me uniera a mis supuestos amigos en el infame Club de los 27. Mi cuerpo, devastado por años de abuso implacable, se estaba apagando. Estaba de gira, una máquina de movimiento perpetuo impulsada por la adrenalina y un sinfín de fiestas. Para el mundo exterior, sonaba como el sueño definitivo, una celebración constante de la vida en su punto más extremo. Pero la realidad era una imagen mucho más oscura y desesperada. La fiesta había terminado hace mucho tiempo para mí, dejando solo el eco hueco de la risa y el amargo sabor del arrepentimiento y el agotamiento. Esto no era solo un colapso físico, era una profunda decadencia espiritual y emocional. La vida que había construido, la persona que había creado, me estaba consumiendo por completo. Allí estaba yo, el arquitecto del shock rock, el villano que los padres amaban odiar, y me estaba ahogando en mi propia creación. Las giras constantes, la presión de ser Alice Cooper cada noche, se habían convertido en un peso insoportable. La línea entre el personaje en el escenario y el hombre detrás del maquillaje se había desdibujado en una aterradora mancha de desesperación. Mi vida se había convertido en una actuación, y estaba olvidando mis líneas, olvidando quién se suponía que debía ser cuando caía el telón. La ironía era asombrosa. Había logrado todo lo que un joven músico podría soñar. Era la estrella de rock número 1 del mundo, un nombre familiar sinónimo de rebelión y exceso teatral. Sin embargo, en ese momento de éxito supremo, sentí un vacío tan grande que amenazó con tragarme por completo. El diagnóstico del doctor no fue una sorpresa. Fue una afirmación de la sentencia de muerte que me había estado imponiendo lentamente. Fue la última y desesperada llamada de atención, un ultimátum rotundo de un cuerpo y un espíritu que ya no podían soportar el asalto implacable de mi estilo de vida. Mi viaje a este precipicio comenzó con un simple deseo de tocar rock and roll. Comenzó con una banda de amigos de la escuela secundaria, The Earwigs, y un sueño que parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Éramos los marginados, los inadaptados, que nunca se suponía que lo lograrían. Pero luego vino I'm 18, una canción que capturó la angustia y la confusión de una generación. Ese único éxito lo cambió todo, catapultándonos de la oscuridad al cegador resplandor del centro de atención internacional. De repente, ya no éramos solo una banda, éramos un fenómeno, un punto de inflexión cultural que cautivó y aterrorizó al mundo en igual medida. La fama fue un maremoto, y lo navegamos con un abandono imprudente que definió la época. Recuerdo ir en un coche con mis compañeros de banda cuando escuchamos I'm 18 en la radio por primera vez. La sensación fue eléctrica, un momento surrealista de validación para una banda que prosperó siendo el underdog. Éramos el notorio grupo de Alice Cooper, los forajidos del rock. Parece que todos los padres en Estados Unidos nos odiaban, lo cual, por supuesto, fue la mejor mercadotecnia que pudimos haber pedido. No lo planeamos así, pero nuestro estilo antagónico y teatral fue el antídoto perfecto para el movimiento de paz y amor, y se convirtió en nuestro boleto dorado. El éxito creció exponencialmente. Un éxito siguió a otro, cada uno más grande que el anterior. School's Out, No More Mr. Nice Guy, Billion Dollar Babies. No solo estábamos en las listas, las estábamos definiendo. Ya no perseguíamos el éxito nos perseguía a nosotros. La industria musical, inicialmente escéptica, ahora veía signos de dólares. Darle un disco de éxito a una banda como Alice Cooper fue lo peor que pudieron haber hecho, porque ahora tenían que lidiar con nosotros en nuestros propios términos. Teníamos el poder, la plataforma y la audacia para romper todos los límites que pudiéramos encontrar, tanto en el escenario como fuera de él. Pero cuanto más alto subíamos, más aumentaba la presión. La fiesta que había comenzado como una celebración
se convirtió en una necesidad, una medicina para lidiar con las demandas de ser Alice Cooper. En algún momento, la diversión se evaporó. Me encontraba detrás del escenario, mirando mi vestuario, este uniforme icónico de mi propio diseño, y simplemente comenzaba a llorar. La idea de ponerme ese maquillaje, de convertirme en ese personaje una vez más, me llenaba de una profunda sensación de pavor. Ya no era una actuación, era una condena. El escenario se había transformado de una plataforma de liberación en una celda de prisión. Este era el lado oscuro del sueño. Estaba sentado allí, mirando mi vida y pensando, esto es todo. Fuiste la estrella de rock número 1 del mundo. El tiempo pasado fue deliberado. Sentí que mi historia ya estaba escrita, su capítulo final y trágico a punto de desarrollarse. La alegría se había ido, reemplazada por una depresión profunda y corrosiva. El hombre que cantaba I'm 18 y I Like It era ahora un prisionero de su propio éxito, mirando un futuro que parecía no contener nada más que un lento y doloroso desvanecimiento en la misma oscuridad que tan famosamente había celebrado en el escenario. Mucho antes de las guillotinas y las boas constrictoras, antes de que el maquillaje corrido se convirtiera en un símbolo global de rebelión, solo existía Vincent Fournier, el hijo de un predicador que creció en Detroit y luego en Phoenix. Mi infancia fue sorprendentemente normal, inmersa en la comunidad de la iglesia. Mi padre era pastor y mi abuelo era evangelista, por lo que mi vida giraba en torno a la iglesia los miércoles, los viernes y todo el día del domingo. Era un mundo de fe, comunidad y béisbol con mis amigos. Estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia del mundo oscuro y teatral que crearía más tarde. Fue una base, sin embargo, una base de valores y creencias que, sin que yo lo supiera, algún día se convertiría en mi salvación del mismo caos que estaba destinado a desatar. Las primeras semillas del rock and roll se plantaron en la escuela preparatoria. Éramos solo un grupo de chicos del equipo de campo, a través que querían participar en el programa de talentos de la escuela. Realmente, no podíamos tocar nuestros instrumentos, pero conocíamos las canciones de los Beatles. Así que formamos una banda llamada The Earwigs, un nombre elegido por su ligera repulsión, un indicio de lo que vendría. Imitamos algunas canciones de los Beatles, y la reacción de la multitud fue instantánea y adictiva. Ese rugido, esa energía, era una droga más poderosa de lo que podríamos haber imaginado. En ese momento, decidimos que teníamos que convertirnos en una banda de verdad, aprender a tocar de verdad y perseguir ese sentimiento por el resto de nuestras vidas. Evolucionamos, cambiando nuestro nombre a The Spiders y luego a Gnats, perfeccionando lentamente nuestro arte en los bares de mala muerte y clubes de Arizona. Éramos ambiciosos, impulsados por un sueño compartido de escapar de lo mundano y dejar nuestra huella. Finalmente, hicimos las maletas y nos mudamos a Los Ángeles, el epicentro del mundo de la música a fines de los 1960. Pero Los Ángeles estaba saturado de bandas de paz y amor, un mar de teñido anudado y poder floral. Sabíamos que teníamos que ser diferentes para sobresalir. Éramos la arena en la ostra, la sombra que contrastaba con el sol californiano. Necesitábamos una identidad que fuera tan inolvidable como inquietante. El nombre Alice Cooper se nos ocurrió entonces, un nombre inquietantemente sano para una banda de tipos de aspecto amenazante. Era perfecto. Evocaba imágenes de una niña dulce con un oscuro secreto, una yuxtaposición que encapsulaba perfectamente el tipo de teatralidad que queríamos explorar. Con el nuevo nombre llegó una nueva personalidad para mí como el líder. Vincent Fournier comenzó a retroceder, y Alice Cooper, el villano de vaudeville, comenzó a ocupar un lugar central. Ya no éramos solo una banda, éramos un concepto, una obra de arte escénica diseñada para impactar, provocar y entretener. Éramos la pesadilla que los hippies olvidaron tener.
Nuestra llegada a Los Ángeles fue recibida con una mezcla de confusión y disgusto. La industria de la música no sabía qué hacer con nosotros. Éramos demasiado ruidosos, demasiado extraños, demasiado agresivos. Frank Zappa nos contrató para su sello Straight Records, en gran parte porque nos vio desocupar una sala en menos de 10 minutos y pensó que era una obra de arte. Por un tiempo, sentimos que estábamos destinados a ser un grupo de culto, una extraña nota a pie de página en la historia del rock. Hicimos discos angulares y extraños, pero no podíamos encontrar un punto de apoyo. Estábamos a punto de rendirnos, listos para empacar e irnos de regreso a Phoenix con el rabo entre las piernas. Entonces, todo cambió con una canción. Habíamos estado trabajando con un joven y ambicioso productor llamado Bob Ezrin, quien vio el potencial enterrado bajo nuestro ruido y teatralidad. Nos empujó a ser mejores compositores, a encontrar los ganchos dentro de nuestro caos. Un día, estábamos improvisando un riff, y la letra simplemente comenzó a fluir. Tengo 18 años y no sé lo que quiero. Era una expresión cruda y honesta de ese limbo confuso y frustrante entre la adolescencia y la edad adulta. Era un grito primario de frustración y liberación, un sentimiento que todo adolescente conoce íntimamente. No teníamos idea de que estábamos escribiendo un himno, solo estábamos escribiendo sobre cómo nos sentíamos. El momento en que escuchamos por primera vez I'm 18 en la radio está grabado para siempre en mi memoria. Íbamos conduciendo a algún lugar, probablemente a otro concierto sin futuro, cuando el DJ anunció el éxito de la semana en CKLUBV, una estación AM masiva de Windsor, Ontario, que transmitía por todo el medio oeste. Y entonces, ahí estaba. Nuestra canción, el sonido de nuestras guitarras y mi voz saliendo de los altavoces del coche. Nos detuvimos a un lado de la carretera, completamente aturdidos. Nunca, jamás habíamos escuchado una de nuestras canciones en la radio antes. Nos quedamos sentados, escuchando, y luego todos nos echamos a reír pensando, han cometido un gran error. Pensamos que era una casualidad, una única reproducción de un DJ rebelde. Pero luego, un par de horas después, la escuchamos de nuevo. Y luego, otra vez. No fue un error. La canción estaba conectando, estaba siendo solicitada. De repente, nuestra canción estaba subiendo en las listas, encajada justo entre artistas principales como Simon & Garfunkel y The Rolling Stones. Era lo más surrealista que se pueda imaginar. Éramos la banda que nunca se suponía que tendría un éxito, la banda de la que se advertía a los padres. Y ahora, estábamos en todas las ondas, nuestro mensaje de angustia adolescente siendo transmitido a millones de hogares en todo Estados Unidos. El éxito de I'm 18 fue un cambio radical. No fue solo una canción exitosa, fue una declaración de intenciones. Nos puso en el mapa de una manera que nuestro espectáculo teatral, por sí solo, nunca podría haber logrado. Para el lado comercial del rock and roll, los hombres de traje que controlaban la industria, un disco exitoso era el único idioma que realmente entendían. De repente, el teléfono empezó a sonar. Los mismos ejecutivos discográficos que nos habían desestimado como un espectáculo de fenómenos, ahora se apresuraban a querer parte de la acción. Lo peor que le podías hacer a una banda de forajidos como nosotros era darnos un éxito, porque ahora tenías que lidiar con nosotros. Teníamos influencia. Claro, los críticos y los expertos de la industria se apresuraron a etiquetarnos como una banda de un solo éxito. Vieron I'm 18 como un golpe de suerte, una casualidad que no podría repetirse. Seguíamos siendo los raros, la banda de trucos. Pero teníamos a Bob Ezrin de nuestro lado, y teníamos una confianza renovada. Volvimos al estudio con una visión clara, y un hambre de demostrar que todos estaban equivocados. Nuestro siguiente sencillo salió, y fue un éxito aún mayor. Luego salió el tercero, y fue aún más grande. No éramos una casualidad, éramos una fuerza a tener en cuenta. Cultivamos nuestra imagen como los villanos del rock. Entendimos que en el mundo del entretenimiento,
ser odiado por la gente adecuada era increíblemente bueno para el negocio. Cada vez que un grupo de padres nos denunciaba, cada vez que un periódico escribía un artículo mordaz sobre nuestro decadente espectáculo, nuestras ventas de entradas subían. Nos apoyamos en la controversia. Éramos la alternativa oscura, divertida y ligeramente peligrosa a la cultura predominante. No solo vendíamos música, vendíamos una actitud, un sentido de rebelión. Alice Cooper se convirtió en el personaje que todo adolescente quería ser y que todo padre temía que su hijo se convirtiera. Esta fue la edad de oro. Ya no perseguíamos tendencias ni intentábamos escribir canciones que encajaran en la radio. La radio ahora venía a nosotros. Estábamos en una posición única donde podíamos crear nuestro propio mundo y la corriente principal nos seguiría. Con álbumes como Love It to Death, Killer y School's Out, creamos una serie de éxitos que fueron tanto comercialmente exitosos como artísticamente intransigentes. Éramos los forajidos que habían asaltado el castillo y tomado el reino. Estábamos en la cima del mundo y parecía que la fiesta nunca, jamás terminaría. Una vez que lo logramos, el mundo se convirtió en nuestro patio de juegos. Pasamos de batallar para pagar la renta a ser superestrellas mundiales con discos exitosos y giras con llenos totales. El dinero, la fama y la presión llegaron de golpe. El personaje de Alice Cooper se hizo más grande que la vida misma. En el escenario, un villano. Fuera del escenario, los límites se difuminaron. La gente quería a Alice, no a Vincent. Para seguir el ritmo, beber se volvió algo rutinario. La industria exigía más, espectáculos más grandes, más éxitos, energía constante. Dormir era raro. La adrenalina y el alcohol llenaban los huecos. Estábamos en nuestro mejor momento. Álbumes encabezando las listas, estadios llenos, nuestro espectáculo más extravagante cada noche. Pero el éxito nos aisló. Rodeados de gente, pocos nos conocían de verdad. La presión de estar siempre listos desgastó nuestras amistades y nuestra cordura. Nuestro mundo fuera del escenario giraba en torno al Rainbow Bar y Grill, donde formamos los vampiros de Hollywood. La única regla, beber más que todos los demás. Leyendas como Keith, Moon, Harry, Nilsson y John Lennon se unieron a nuestros rituales nocturnos. Era una camaradería construida sobre la disfunción, alimentando los peores hábitos de cada uno. Nadie sugirió ir más despacio. El objetivo siempre era más. Creíamos que éramos inmortales, pero ese estilo de vida se cobró a muchos amigos. Keith, Moon, Harry, Nilsson, John, Lennon, todos se fueron. Incluso entonces, pensé que era diferente, que tenía el control. Pero el estilo de vida de vampiro me estaba agotando la vida. La sobriedad del alcohol fue solo la primera batalla. La cocaína estaba esperando. Empezó casualmente, pero pronto estuve aislado, paranoico y solo. Cheryl, quien me había apoyado, finalmente se fue. Mi mundo se redujo a una sola habitación paranoica, ventanas cubiertas, una pipa de crack, una pistola y una montaña de cocaína. No había dormido en días. Era un rey en un reino de suciedad. Una noche vi mi reflejo, manchado de sangre, con ojos muertos, irreconocible. Esa visión fue mi llamada de atención. Me di cuenta de que estaba viendo el final. Era hora de romper el hechizo. Ver esa cara monstruosa en el espejo destrozó la ilusión. Tiré la cocaína por el inodoro, sintiendo alivio y una soledad aplastante. Llamé a Cheryl. Ella estaba cautelosa, necesitando pruebas, no promesas. Ella insistió en consejería cristiana y un cambio real.
Acepté. Esta era mi última oportunidad. Encontré un consejero en Tucson y comencé el lento proceso de curación. No se trataba solo de dejar las drogas. Se trataba de enfrentar al hombre roto debajo del maquillaje. Tuve que redescubrir la fe que había abandonado. Recuperar la confianza de Cheryl sería la parte más difícil. Pero por primera vez en años, sentí esperanza. Había tocado fondo, y ahora el único camino era hacia arriba. El camino de regreso a la sobriedad y a Cheryl no fue corto. Fue un proceso largo y arduo que requirió más paciencia y humildad de las que jamás había conocido. Cheryl me amaba, pero estaba profundamente herida y justificadamente desconfiada. Había visto de cerca el ciclo de la adicción y necesitaba estar segura de que esta vez era diferente, de que no estaba fingiendo otra vez. Le tomó 5 largos años creer completamente que no recaería. 5 años de mantenerme limpio, de ir a terapia, de reconstruir mi vida poco a poco. Ella me observaba, me ponía a prueba y esperaba ver si el cambio era real y permanente. Cualquier adicto te dirá que la droga se convierte en tu oxígeno. Cuando estás bajo su control, nada más importa. Mentirás, harás trampa y robarás para conseguirla. Venderás todo lo que posees, traicionarás a todos los que amas. Es una adicción que va más allá del mero deseo físico. Es una enfermedad espiritual que consume todo tu ser, tu familia, tu carrera, tu salud. Todo pasa a un segundo plano ante la necesidad implacable de la próxima dosis. Es una cadena poderosa que te ata, y honestamente crees que nunca serás libre de ella. Esa es la mentira que la adicción te dice todos los días, pero el milagro es este. Una vez que Dios me quitó esa adicción, nunca miré hacia atrás. Una vez que se fue, realmente se fue. No la extrañaba, no la deseaba, ni siquiera pensaba en ella. La obsesión simplemente me fue quitada, un peso que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía ser libre. Esta es la parte que a la gente le cuesta entender. No fue solo fuerza de voluntad, fue una curación genuina, una intervención espiritual que hizo lo que yo nunca podría hacer por mi cuenta. Mientras fui adicto, estuve atado a ella, pero una vez que ese vínculo fue roto por la gracia, fui completa y absolutamente liberado. Entendí completamente el escepticismo de Cheryl durante esos 5 años. La había hecho pasar por un infierno. Su paciencia y su fe inquebrantable, tanto en mí como en un poder superior, fueron los anclas que me mantuvieron firme durante ese tiempo frágil. Tenía todo el derecho a ser cautelosa, todo el derecho a proteger su propio corazón de ser roto de nuevo. Su amor era duro, pero también era verdadero. No era solo mi esposa, se convirtió en mi guía de regreso a la cordura, mi compañera en la recuperación y la prueba viviente de que la redención era posible. Ese largo camino de 5 años no se trató solo de que yo me volviera sobrio. Se trató de nosotros, juntos, encontrando nuestro camino de regreso el uno al otro y a una nueva vida construida sobre una base mucho más fuerte que el rock and roll. La decisión de aceptar la consejería cristiana fue más que solo una estrategia para recuperar a mi esposa. Fue una rendición. Durante años, había corrido tan lejos y tan rápido como pude de la fe de mi infancia. Al crecer como hijo de un predicador, estaba inmerso en el lenguaje y la vida de la iglesia. Mi padre era pastor, mi abuelo un evangelista. Estaba allí todos los miércoles, todos los viernes y todo el día del domingo. Fue la base de mi educación. Pero cuando la banda despegó, cuando esa oportunidad de 1 en 1.000.000 realmente dio en el blanco, me alejé. Nos mudamos a Los Ángeles, la Sodoma y Gomorra moderna, y no solo metimos los pies en el agua, nos zambullimos de cabeza en el hedonismo, convirtiéndonos en los chicos del cartel del lado oscuro del sueño del rock and roll.
Me convertí en la misma cosa sobre la que los padres que asistían a iglesias como la de mi padre advertían a sus hijos. Yo era el villano, el anticristo del rock. Recuerdo cuando organizaciones como el Club 700 quemaban mis álbumes, declarándome una influencia corruptora para la juventud de América. En mi arrogancia, solía reírme de ello. Casi quería ir a su programa y desafiarlos, para decir, está bien, ¿qué libro de la Biblia quieren discutir? Conocía mis escrituras. Podría haberme defendido. Pero era una postura defensiva, una forma de enmascarar el hecho de que sabía que estaba viviendo una vida completamente en desacuerdo con la verdad que me habían enseñado. Yo era el hijo pródigo, no solo gastando mi herencia, sino quemándola activamente para el espectáculo público. El viaje de regreso a esa fe no fue un momento de rayo, sino un lento y silencioso giro del corazón. Comenzó en esas sesiones de consejería. Despojado de la fama, las drogas y la persona, yo era solo Vincent, un hombre roto, tratando de reconstruir su vida. Comencé a hablar de Dios nuevamente, no como un chiste o un tema de debate, sino como una fuente de curación potencial. Me di cuenta de que el vacío que había tratado de llenar con alcohol, cocaína, fama y aplausos era un agujero con forma de Dios. Todos esos años de huida no fueron un rechazo de Él, sino una búsqueda desesperada y equivocada de lo mismo que había dejado atrás en la iglesia de mi padre. Este redescubrimiento de la fe fue el verdadero punto de inflexión. Fue más profundo que simplemente estar sobrio. La sobriedad fue la cura física, pero la fe fue la curación espiritual. Proporcionó un nuevo marco para toda mi existencia, un propósito más allá del próximo álbum o la próxima gira. Fue el momento en que dejé de mirarme en el espejo y comencé a mirar hacia arriba. Llegué a comprender que Dios no me había abandonado durante mis años más oscuros. Él había estado esperando pacientemente que llegara al final de mí mismo, para finalmente admitir que no podía hacerlo solo. El hijo pródigo finalmente estaba listo para volver a casa, no con orgullo o desafío, sino con un corazón humilde y agradecido. Abrazar mi fe reordenó fundamentalmente toda mi vida. Por mucho tiempo, Alice Cooper, la estrella de rock, había sido el sol alrededor del cual todo lo demás orbitaba. Mi identidad, mis relaciones y mi existencia diaria estaban dictadas por las exigencias de ese personaje más grande que la vida. Pero a medida que mi relación con Cristo crecía, me di cuenta de que mis prioridades estaban completamente al revés. La estrella de rock era solo un trabajo, un papel que interpretaba. No era quien yo era. Tuve que tomar la decisión consciente de poner mi nueva identidad primero, de definirme no por mi fama o mi pasado, sino por mi fe. Fue un cambio radical de perspectiva que lo cambió absolutamente todo. La gente a menudo se sorprende con esto, pero si me pidieran que enumerara lo más importante en mi vida, el personaje de Alice Cooper probablemente estaría alrededor del número 5. Esa afirmación puede ser chocante para las personas que solo ven la figura pública, pero una vez que respondes a ese llamado de Dios, una vez que te comprometes verdaderamente y comienzas a comprender la increíble misericordia y gracia que te han sido dadas, tu perspectiva sobre el éxito y la fama se altera permanentemente. Las cosas que el mundo te dice que persigas, riqueza, reconocimiento, poder, empiezan a parecer imitaciones baratas del verdadero tesoro. Mi carrera fue un regalo, pero ya no era mi Dios. Entonces, ¿qué viene antes que la estrella de rock? Primero y ante todo, mi relación con Cristo. Ese es el centro innegociable de mi vida. En segundo lugar está mi familia. Mi esposa, Cheryl, es mi roca. Es como una Biblia andante, una mujer de increíble fe y fortaleza que, irónicamente, no tiene problema en interpretar un personaje como Mel Guillotine en el escenario. Mis hijos han crecido en el mundo del espectáculo, pero todos son cristianos comprometidos. Mi identidad no es Alice Cooper, el cantante de rock
que resulta ser cristiano. La prioridad es clara en mi mente. Soy un hijo de Dios primero. Luego, soy un esposo y un padre. Después, soy un hombre que interpreta a un cantante de rock en una banda. Este reordenamiento es la clave para entender quién soy verdaderamente. Cuando la gente me pregunta quién soy, esa es mi respuesta. Mi fe no es un accesorio que uso o una nota al pie de mi biografía. Es la esencia misma de mi ser. Vivir con este nuevo conjunto de prioridades trajo una sensación de paz y propósito que había estado ausente incluso en la cima de mi fama. La presión desapareció. Ya no tenía que estar a la altura del mito de Alice Cooper, porque mi valor ya no estaba ligado a eso. Era libre de ser el personaje en el escenario sin ser consumido por él, porque sabía quién era cuando me quitaba el maquillaje. Cuando volví a entregar mi vida a Cristo, asumí que mi carrera de rock and roll había terminado. Pensé, bueno, Dios, ¿qué sigue? ¿Me convierto en un cantante cristiano? ¿Abandono la música por completo? Estaba completamente preparado para dejarlo todo. Pero sabes, el plan de Dios era mucho más interesante y subversivo que eso. Él no dijo, ahora que eres cristiano, tienes que dejar de ser Alice Cooper. En cambio, el mensaje que recibí fue, ahora que eres cristiano, necesito que seas Alice Cooper. Vuelve a ese mundo, pero esta vez estás trabajando para mí. Fue una realización profunda. Mi escenario, mi personaje, no era algo para desechar, sino una plataforma para usar. Este es un concepto que muchas personas, especialmente algunos cristianos, luchan por entender. Ven la guillotina, las serpientes, las imágenes oscuras, y simplemente no pueden reconciliarlo con un hombre de fe. Pero, sinceramente, no entienden el punto. Dios me colocó en una posición única. Yo puedo ser Alice Cooper, tú no. Puedo llegar a una audiencia que nunca pondría un pie dentro de una iglesia. Puedo hablar un idioma que conecta con chicos que se sienten como marginados, rebeldes y desadaptados, los mismos chicos que yo solía ser. Mi campo de misión no era un púlpito, era el escenario de rock and roll, justo en el corazón del territorio enemigo. Ahora, cuando escribo canciones, lo hago con una intención diferente. No escribo necesariamente canciones abiertamente cristianas, porque esa no es mi audiencia. Pero siempre trato de tejer un hilo de verdad, una letra que apunte hacia la luz. Hicimos un álbum llamado Brutal Planet, un disco de heavy metal sobre un mundo distópico. A los metaleros les encantó por su agresividad, pero los chicos cristianos empezaron a escucharlo y dijeron, este es un álbum cristiano. Está hablando de cómo este mundo caído es un planeta brutal, y el resultado final es Dragon Town, una metáfora del infierno. Pude entregar un mensaje de consecuencia y elección envuelto en un paquete de heavy metal. El personaje de Alice Cooper, una vez un símbolo de rebelión contra todo, se convirtió en una herramienta para un tipo diferente de historia. Sigue siendo el villano, pero en mi narrativa, el villano siempre pierde. Es arrogante, materialista y egocéntrico, y al final, recibe su merecido. El espectáculo se convierte en una obra moral. Ilustra que una vida construida sobre el pecado y el egoísmo finalmente lleva a la destrucción. Es un mensaje de redención contado a través del lenguaje del shock rock. Mi mayor rebelión ya no era contra las normas sociales. Era usar la propia música del diablo para señalar a la gente hacia Dios. Mi nuevo propósito no era solo algo para sentir en privado, exigía acción. Yo sabía de primera mano el vacío que enfrentan los jóvenes, esa búsqueda desesperada de identidad y pertenencia que tan fácilmente puede llevar por un camino destructivo. Yo había sido ese chico, buscando un lugar donde encajar. Esta convicción nos llevó a Cheryl y a mí a crear algo tangible, un lugar de esperanza en nuestra comunidad.
fundamos el Centro Juvenil Solid Rock en Phoenix, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar un espacio seguro e inspirador para todos los adolescentes. Es un santuario creativo donde pueden explorar sus pasiones de forma gratuita, ya sea música, danza, arte o tecnología. Se trata de darles una mejor opción que las calles. La filosofía detrás de Solid Rock es simple. Creemos que el peor enemigo de un adolescente es tener demasiado tiempo libre. Si podemos lograr que se involucren en algo que aman, algo creativo y positivo, podemos ayudarlos a construir autoestima y alejarlos de los peligros de las drogas, las pandillas y la violencia que son tan frecuentes hoy en día. No les imponemos la religión. No les exigimos que crean lo que nosotros creemos. Simplemente abrimos las puertas y les ofrecemos un lugar al que pertenecer. Aprender un instrumento, grabar una canción, descubrir un talento que nunca supieron que tenían. El objetivo es mostrarles que sus vidas tienen valor y propósito mucho antes de que tomen un camino equivocado. Es una de las cosas más satisfactorias de las que he sido parte. Mucho más gratificante que cualquier disco de oro o estadio lleno. Ver a un chico entrar, tímido e inseguro, y luego verlo florecer mientras aprende a tocar la guitarra o canta con confianza es una recompensa increíble. Literalmente estamos ayudando a construir una base de roca sólida en sus vidas, dándoles herramientas y un sentido de valía que permanecerá con ellos para siempre. Esto no se trata de crear estrellas de rock. Se trata de crear adultos jóvenes seguros y resilientes. Es mi fe en acción, una forma práctica de compartir la gracia que se me ha dado al invertir en la próxima generación. La gente a menudo se sorprende al escuchar que el rey del shock rock dirige un centro para adolescentes. Todavía ven el maquillaje y la guillotina y no pueden conectar los puntos. Pero tiene perfecto sentido. La historia de mi vida, la caída y la redención, es la razón por la que siento tanta pasión por este trabajo. Sé lo que es estar perdido, y sé el poder de que alguien crea en ti. Solid Rock es mi forma de ser esa persona para estos chicos. Es un testimonio de la idea de que nuestros mayores reveses pueden convertirse en nuestros mayores activos, brindándonos la experiencia y la empatía para ayudar a otros a navegar por las mismas aguas traicioneras de las que apenas sobrevivimos. Vivir mi fe no significa que tenga que abandonar el escenario o el personaje que creé. De hecho, Dios usa la personalidad de Alice Cooper de maneras que nunca hubiera imaginado. Soy un testigo con piel de lobo. Mi testimonio tiene un poder único precisamente por quien soy. Cuando hablo con un joven que está luchando contra la adicción, no pueden despedirme diciendo, ¿qué sabes tú de eso? Puedo mirarlos a los ojos y decirles, he estado allí, lo he hecho todo, casi muero por ello. Mi pasado, lo mismo que una vez me causó tanta vergüenza, se ha convertido en mi mayor herramienta para el ministerio. Me da credibilidad en círculos donde un predicador nunca podría ganar un punto de apoyo. Recibo innumerables correos electrónicos y cartas de fans que han sido tocados por mi historia o mi música de maneras inesperadas. Mencionarán una canción como Hey Stupid, que era un himno antisuicidio, y me dirán que literalmente les salvó la vida. Otros encontrarán un mensaje espiritual en una canción que nunca tuve la intención consciente de que estuviera allí. Una letra de un álbum de heavy metal oscuro podría hablarles sobre sus propias luchas y señalarlos hacia Cristo. Demuestra que Dios puede usar cualquier cosa, incluso una canción de shock rock, para llegar a un corazón que busca. Mi trabajo es simplemente ser fiel en mi obra, y Él se encarga del resto, usando mi historia para sus propósitos. No escondo mi fe, pero tampoco golpeo a la gente con ella. El apóstol Pablo fue un comunicador brillante, pero su herramienta más efectiva fue simplemente contar su historia. Hay un poder inmenso en un testimonio personal, y tengo una de las historias de redención más inverosímiles que puedas imaginar. Creo que Dios me permitió pasar por el fuego del alcoholismo y la drogadicción para que pudiera salir del otro lado y hablar de ello.
Me permitió vivir para que pudiera darle el crédito por mi supervivencia. Mi vida es prueba viviente de que nadie está más allá del alcance de la gracia. En última instancia, sigo siendo Alice Cooper, porque ese es mi llamado. El escenario es mi plataforma, el personaje es mi parábola. Todavía puedo maquillarme, realizar el espectáculo teatral y divertirme haciéndolo, todo mientras sé que soy parte de una historia mucho más grande. La gente me escribe diciendo, si tú puedes estar sobrio, yo también puedo. Eso, justo ahí, hace que todo valga la pena. Mi rebelión ya no es contra el sistema. Es una rebelión contra la oscuridad. Una rebelión contra la idea de que una vida no puede ser redimida. Soy un ejemplo vivo, y que respira de que la luz puede, y de hecho lo hace, vencer a la oscuridad. El mundo moderno vende sin descanso un sueño muy específico. Una encuesta reciente entre jóvenes reveló que sus mayores aspiraciones son ser ricos y famosos. Este no es un deseo nuevo, pero se ha amplificado a un punto álgido en nuestra era hiperconectada. El artista Andy Warhol, a quien conocí, predijo que un día todos serían mundialmente famosos por 15 minutos. Hoy, con los videos virales y la cultura de los influencers, esa predicción se ha convertido en una realidad literal para algunos. Persiguen esta fama como el objetivo final, creyendo que una vez que alcancen la cima de la riqueza y el reconocimiento, encontrarán la plenitud. Pero yo he estado en esa cumbre, compré la camiseta, y de hecho, yo era la camiseta. Y estoy aquí para decirles que la cima es un lugar frío, estéril y solitario si eso es todo lo que buscan. Lo he visto una y otra vez. Un músico o una banda joven y hambrienta se abren camino hasta la cima. Logran todo lo que alguna vez soñaron, solo para encontrarse de pie en ese podio con una profunda sensación de vacío. Creo que por eso muchos caen en el abismo de las drogas, el alcohol o incluso el suicidio. Llegan a su destino solo para descubrir que el tesoro que les prometieron no está allí. Esa esperanza los mantuvo en la escalada, pero su ausencia en la cima es devastadora. Hay un agujero dentro de cada ser humano, un vacío que todos intentamos desesperadamente llenar. Intentamos taparlo con fama, con dinero, con relaciones, con Ferraris, con cualquier cosa que el mundo ofrezca, pero nada encaja. Es un agujero en forma de Dios y permanecerá vacío hasta que busquemos en el lugar correcto. La tragedia es que el Señor suele ser el último lugar donde la gente busca. ¿Por qué? Creo que es porque responder a esa llamada requiere una rendición. Significa renunciar a la ilusión de que tenemos el control de nuestras propias vidas. La gente no quiere renunciar a su propio yo Dios. Están dispuestos a ir a la iglesia, a seguir algunas reglas, pero dudan en entregar verdaderamente las riendas. Pero esa rendición total es precisamente donde se encuentra la verdadera libertad y realización. Sin ella, incluso una vida de inmenso lujo es solo una jaula dorada. Puedes tener la mansión más grande, todas las drogas, todo el poder, pero si no puedes salir, no eres libre. Estás en una prisión, y finalmente, esa prisión te consumirá. Mi historia es un testimonio del hecho de que hay otro camino. Es una historia que prueba que incluso cuando estás en tu punto más bajo, en una habitación oscura con un arma y tu última esperanza aparentemente tirada por el inodoro, la redención aún es posible. Se trata de una elección. La Escritura dice: Te he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, pues, la vida. Es una prueba, pero Dios incluso nos da la clave de la respuesta. Él nos implora que elijamos la vida. Pude haber sido otra trágica estadística del rock and roll, otro miembro del Club de los 27. Pero por gracia, se me dio la oportunidad de tomar esa decisión, de abrir la puerta cuando el Señor llamó. Mi mensaje para cualquiera que escuche, especialmente para ese joven que se siente perdido, es simple. Esa elección también es tuya.
Elige la vida, porque es la única elección que lleva a un propósito mucho mayor y más satisfactorio de lo que la fama podría ser.